Buenas tardes, alumnos de tercero básico. Soy la profesora Paula Guerra. Hoy veremos la clase del taller de matemática correspondiente para esta semana del 3 al 7 de agosto del presente año. El objetivo de esta clase, y con esto estaríamos terminando el contenido que hemos estado viendo ahora último, que es la identificación de los ángulos agudos y de los ángulos rectos en algunos objetos del entorno que nos rodean. Y ya saben ustedes cuáles son los ángulos agudos, que son aquellos que miden menos de 90 grados, como este de 53, 30, 75, 45, 10, 65,5. Todos estos números, todas esas medidas corresponden a los ángulos agudos, que son los que miden menos de 90 grados. También vimos los ángulos rectos, que forman una abertura cuadrada, que es equivalente a 90 grados, mide exactamente 90 grados y además está compuesto por dos líneas rectas. Entonces, pero hoy día el objetivo es que ustedes estiman, es decir, cómo calcular un aproximado de cuáles serían los ángulos agudos y los ángulos rectos con los objetos que nos rodean, ¿ya? Porque siempre uno se pregunta, ¿para qué sirven los ángulos? Justamente para medir los objetos que nos rodean, para su construcción, por ejemplo, y va a tener una idea de manejar ya el lenguaje matemático. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de ciertos elementos que podríamos encontrar en nuestro entorno y ahí podremos identificar ciertos ángulos. Acuérdense, alumnos, que ahora último ustedes tienen que identificar solamente los ángulos agudos y rectos, pero quizá más adelante vamos a ver los otros tipos de ángulos, que son los extendidos, el llano, el obtuso, ya eso probablemente lo van a ver con mayor seguridad en el cuarto básico, pero por ahora se les pide aprender a identificar bien los ángulos agudos y los rectos, ¿ya? Entonces, veamos, si yo estoy en la ventana de este auto, ustedes podrán observar en el rincón que se forma un ángulo. Yo inmediatamente saco por conclusión que sería un ángulo agudo, puesto que es menor de 90 grados. ¿Ve? De aquí, por ejemplo, nos vamos a la otra ventana, en el otro rincón, en la parte inferior. Aquí podríamos formar un ángulo recto, o sea, de 90 grados, ya que son dos líneas rectas. ¿Se dan cuenta cómo hay objetos que nos ayudan a permitir identificar dónde hay ángulos agudos y rectos? Podremos ver también en el foco, pero ahí ya sería un ángulo mucho más grande que el resto y más grande obviamente que el agudo. Y así vemos como cada uno de estos elementos podríamos encontrar algún ángulo recto o agudo. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos el típico gancho de la ropa que colgamos en el closet, ¿no es cierto? Para colgar la ropa. Entonces, digan ustedes, observen bien, ¿dónde podríamos encontrar los ángulos agudos o tal vez algún ángulo recto? Bien, si observan, por ejemplo, aquí se forma un triángulo y en las esquinas, ahí se forman los ángulos. Podrían ser ángulos agudos, podrían ser ángulos rectos, obtusos, ¿cuál creen ustedes? ¿Ve? Ya, si se dan cuenta, ninguno forma un ángulo más de 90, ¿no es cierto? Entonces vendrían siendo ángulos agudos. Ahora si observamos la ventana, que tiene forma rectangular, bueno, miren, tenemos acá, tenemos la parte exterior, pero nos vamos a lo más interior posible, donde está el vidrio. Aquí tenemos las cuatro esquinas, que podrían perfectamente formarse cuatro ángulos rectos, ¿no es cierto? En las cuatro, o sea, de 90 grados. Ahora, si nos vamos por el marco intermedio, volvemos a encontrar cuatro, incluso más. Aquí también, miren, otro ángulo recto, otro más. Y lo vamos contando, ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al otro lado, 7, 8. ¿Se dan cuenta? Y ahí tenemos. Y si nos vamos por el marco más al exterior, otra vez se repite la misma situación de ángulos rectos. 1, 2, 3 y 4.
¿Se dan cuenta, alumnos, cómo los objetos también nos pueden indicar la presencia y la medición de estos ángulos? Ahora tenemos el típico caso de un escritorio que también podríamos identificar algunos ángulos. Por ejemplo, las cajoneras están compuestas en las esquinas por ángulos rectos. ¿Es cierto? Ahí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También en la parte superior, otra vez ángulos rectos. En las patas del escritorio, ahí podríamos formar otro ángulo recto. Y así sucesivamente. Veamos otro ejemplo de ángulos agudos. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, como un levantamiento para poder arrastrar cosas o bajar, subir cosas. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y quiere subir algún carro, por ejemplo, o bajar el carro al supermercado en la escalera, nos podríamos encontrar con un objeto que tiene justamente esa medida de ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, como este caso de los perros para colgar la ropa. ¿Ves? Si ustedes lo observan bien, todos forman un ángulo agudo. Aquí tenemos otro ejemplo de donde podríamos encontrar los ángulos agudos. Aquí vemos a unos deportistas que están haciendo estiramiento, algún ejercicio de pierna. ¿Ya? Se unen, mira, al levantar la pierna, media pierna, se forma un arco de un ángulo agudo. ¿Sí? O si tomamos esta posición, como un triángulo hacia atrás, estirar la espalda, tomar los brazos, mantenerse en la planta de los pies. Y si miramos bien aquí, el arco que se forma es un ángulo agudo. También tenemos el caso de este columpio para niños, que aparentemente está dentro de una casa. Y si observamos bien el arco que se forma de este fierro al otro, se forma nuevamente un ángulo agudo. Aquí, como también puede ser un poco más a la esquina, más arriba, en la parte superior del columpio. ¿Se dan cuenta, alumnos, cómo nosotros estamos rodeados de objetos que nos permitan identificar los ángulos agudos y rectos y otros? Aquí tenemos otro ejemplo. Y aquí juegan varias cosas. Por ejemplo, ustedes observan este libro, se van a dar cuenta que podremos encontrar dos tipos de ángulos. Uno, si lo miramos de esta forma, de la parte del libro, la parte exterior, se forma un ángulo recto. Un ángulo recto. Sin embargo, al abrirlo, que forma como un abanico, ahí ya podríamos identificar ciertos ángulos agudos. Y aquí se vuelve a presentar lo que es el ángulo recto en esta ventana. Con el marco más exterior se puede formar un ángulo recto, como después en las ventanas en sí. ¿Se dieron la tarea de cuántos ángulos rectos se ubican en ese ventanal? Lo podemos contar. Uno, vamos de más exterior al más interior. Partimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Solamente en esta hay 26. 27, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 42, 4, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 como mínimo de ángulos rectos que podríamos observar desde este ventanal. No. Entonces, también nos podría faltar la tijera. Si observan la tijera por los dos lados, ¿qué tipo de ángulos podemos encontrar? Agudo, ¿no es cierto? Este arco que se forma aquí es un ángulo agudo. Lo mismo acá, aunque debieran ser las líneas más rectas, pero igual se forma un ángulo agudo de menos de 90 grados. Alumnos, ¿cuál es la tarea? Justamente la tarea tiene que ver con reforzar esta observación del libro del estudiante. Estamos hablando del libro grueso de matemáticas, no el de ejercicio. Van a buscar la página 316 y 317.
tiene relación justamente con la identificación en nuestros objetos del entorno, identificar los ángulos agudos y restos que se forman ahí y estimar más o menos cuánto podría medir, 90 o menos de 90 grados. Lo pueden desarrollar en el mismo libro, le sacan fotos y me la mandan a mi correo que aparece ahí, paulaatenea@hotmail.com, o bien lo pueden copiar en el cuaderno e ir desarrollando paso a paso y también me lo envían a mi correo. Esperando que se encuentren bien, un saludo a la familia y nos vemos en una próxima ocasión.